Regresé de un viaje de trabajo de 3 meses y mi casa estaba diferente. Mis muebles habían desaparecido, mi ropa estaba empacada en cajas. Sobre la mesa del comedor, una invitación de boda. El nombre del novio era el de mi esposo, y la novia era mi mejor amiga. El taxi me dejó frente a nuestra casa. Pagué y arrastré mi maleta hasta la puerta. Introduje la llave en la cerradura, pero algo no andaba bien. Giró con demasiada facilidad, como si la hubieran cambiado. Cuando abrí la puerta, el silencio me golpeó primero. Luego, la oscuridad. Y finalmente, el vacío. ¿Alejandro? Llamé encendiendo las luces. Mi voz resonó en espacios que antes estaban llenos. Nuestro sofá, donde veíamos películas abrazados cada viernes. La mesa de centro donde poníamos el vino y los quesos, en nuestras noches especiales. Las cortinas que escogimos juntos después de discutir 2 horas sobre tonalidades de azul. Todo había desaparecido. Avancé por la casa sintiendo un hormigueo frío recorrer mi espalda. En nuestra habitación, el armario estaba abierto y vacío del lado de Alejandro. Del mío, toda la ropa estaba metida en cajas de cartón apiladas, contra la pared. Sobre la mesa del comedor, la única pieza de mobiliario que quedaba, había un sobre color marfil. Lo abrí con dedos temblorosos. Era una invitación de boda. Con letras doradas y elegantes, anunciaba el matrimonio entre Alejandro Méndez y Sofía Vega, mi marido y mi mejor amiga. En 2 semanas, me dejé caer al suelo, con la invitación arrugada en mi puño. 8 años de matrimonio. Una década de amistad con Sofía. Todo era mentira. Recordé las videollamadas con Alejandro durante mi viaje. Sus "te extraño" y "no puedo esperar a que vuelvas". Recordé a Sofía ofreciéndose a cuidar de mi casa y de mi marido mientras yo estaba fuera, asegurándome que todo estaría bien. Las lágrimas no llegaban. Solo un frío entumecimiento que se extendía desde mi pecho hasta cada extremidad. Busqué mi teléfono y marqué el número de Alejandro. Buzón de voz. Intenté con Sofía. Lo mismo. Pasé esa primera noche en el suelo de nuestra habitación vacía, incapaz de dormir, incapaz siquiera de llorar. A la mañana siguiente, mientras la luz se filtraba por las ventanas sin cortinas, encontré un álbum de fotos olvidado bajo la cama. Debieron pasarlo por alto al llevarse todo. Lo abrí despacio, como si pudiera morderme. Allí estábamos los 3. Alejandro, Sofía y yo. Cumpleaños, vacaciones, cenas. Pero ahora, con ojos nuevos, vi lo que nunca había querido ver. La forma en que se miraban cuando creían que no los observaba. Sus manos rozándose al pasarse los platos en las comidas. La tensión evidente en cada fotografía de los últimos 2 años. La última foto del álbum era de nuestra cena de despedida, antes de mi viaje. Yo sonreía a la cámara, sostenida por los brazos de Alejandro, mientras Sofía nos tomaba la foto. Ahora veía claramente la mirada entre ellos. No era el inicio de su traición. Era solo el momento en que decidieron dejar de ocultarla. El timbre sonó a la mañana siguiente mientras seguía sentada en el suelo de la habitación, con el álbum de fotos abierto en mi regazo. Me levanté con dificultad, sintiendo cada músculo agarrotado. Al abrir la puerta, encontré a doña Mercedes, nuestra vecina de al lado. «Carmen, querida, pensé que llegarías mañana», dijo con evidente incomodidad en su rostro. «Vine a regar las plantas como le prometí a Sofía». «¿Sofía le pidió que regara las plantas?», pregunté, notando por primera vez que incluso mis plantas habían desaparecido. Doña Mercedes empezó a jugar nerviosamente con su llavero. «Sí, ella ha estado viniendo estos meses. Al principio solo pasaba a revisar la casa como dijiste, pero luego...». Hizo una pausa. «¿No lo sabías? ¿Saber qué exactamente?». «Hace unas semanas empezaron a sacar muebles. Alejandro dijo que estaban renovando porque tú querías sorpresas. Para tu regreso». Una amarga risa escapó de mi garganta. Supongo que la sorpresa fue para mí, después de todo. La mirada de doña Mercedes se volvió compasiva. «Carmen, ¿qué está pasando?». Le mostré la invitación arrugada. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no lo suficiente. Ella sabía algo. «¿Desde cuándo están juntos?», pregunté directamente. Doña Mercedes suspiró. «No estoy segura, pero empezaron a ser más evidentes después de que te fuiste. Todos pensamos que ustedes se habían separado y que tú lo sabías». Mi cabeza daba vueltas.
¿Todos? ¿Quiénes eran todos? ¿Dónde están mis muebles? ¿Doña Mercedes? En la casa nueva que compraron en Las Palmas, un sector exclusivo. Sofía alardeaba que era su regalo de bodas. Las Palmas, a 15 minutos de aquí. Mi casa había sido desmantelada para amueblar el nuevo nido de amor. Después de que doña Mercedes se fue, me duché por primera vez desde mi regreso. El agua caliente no lavó mi dolor, pero al menos me devolvió algo de claridad mental. Necesitaba respuestas. Llamé a mi hermana Laura. Cuando contestó, su voz sonaba cautelosa. «¿Carmen? ¿Estás en casa?» «Sí. ¿Por qué no me avisaste?» Un largo silencio. «Lo siento», murmuró. «No sabía cómo decírtelo». «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace un mes, cuando nos llegó la invitación. Mamá quería llamarte, pero papá dijo que no debíamos interferir». La traición se expandía como tinta en agua. Mi propia familia guardando silencio. ¿Alguien pensó en mí? Mi voz se quebraba. ¿En cómo me sentiría al volver y encontrarme? ¿Esto? Alejandro dijo que habían terminado antes de tu viaje, que saliste del país para alejarte y procesar la separación. Mi puño golpeó la pared con fuerza. El lento dolor agudo fue casi un alivio comparado con el que sentía por dentro. Eso es mentira. Nunca terminamos. Incluso la noche antes de irme, no pude continuar. La última noche juntos, Alejandro había sido especialmente cariñoso. Ahora entendía por qué. Era su despedida, aunque yo no lo supiera. Laura llegó a mi casa 1 hora después. Al verme, su rostro reflejó horror. «Carmen, estás». No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo sabía cómo lucía. Devastada. Recorrimos juntas la casa vacía. En el garaje encontramos algunas cajas más, etiquetadas como donar. Mis libros, recuerdos de viajes, incluso regalos que le había hecho a Alejandro durante años. Todo descartado. «¿Cómo pudieron?», susurró Laura, sosteniendo un portarretratos que había quedado olvidado. Era de nuestra boda. «No lo sé», respondí mecánicamente. El dolor inicial estaba dando paso a algo más oscuro y frío. «Pero voy a averiguarlo». Esa tarde Laura me llevó a su apartamento. No podía quedarme en esa casa vacía que solo me recordaba lo que había perdido. En el camino pasamos frente a la cafetería donde solía reunirme con Sofía cada semana, el lugar donde compartíamos secretos, sueños, preocupaciones, donde yo le había confiado mis inseguridades sobre mi matrimonio durante el último año. «¡Detente!», pedía Laura. «Carmen, no creo que sea buena idea», pero ya había bajado del auto. Entré a la cafetería como en trance. Marcos, el dueño, me reconoció de inmediato. Su rostro palideció. «Carmen, no esperaba verte tan pronto». Me senté en nuestra mesa habitual. «¿Cuántas veces vinieron aquí juntos?», pregunté sin saludar. «Alejandro y Sofía. ¿Cuántas veces se sentaron en esta misma mesa?». Marcos suspiró, limpiando el mostrador nerviosamente. «No quiero meterme en problemas». «Ya estoy en problemas, Marcos. No puedes hacerme más daño del que ya me han hecho». Se acercó y se sentó frente a mí. Empezaron a venir juntos hace unos 6 meses. Al principio parecían solo amigos, pero luego se encogió de hombros. «Lo siento, Carmen. 6 meses». Mi mente hizo cálculos rápidos. Mi matrimonio ya estaba en ruinas mucho antes de que yo subiera a ese avión. Regresé al apartamento de Laura y me encerré en la habitación de invitados. Saqué mi teléfono y abrí mis redes sociales. Las notificaciones se acumulaban. Amigos en común publicando felicitaciones a la feliz pareja. Fotos de la fiesta de compromiso. Sofía mostrando un anillo que reconocí de inmediato. La joya de la abuela de Alejandro, la que siempre me había dicho que algún día sería mía. Revisé mi correo. Entre los mensajes sin leer, uno destacaba. De una empresa en Valparaíso buscando un gerente de marketing digital. Había aplicado a ese puesto antes de mi viaje, casi por impulso. Querían una entrevista. Algo se encendió dentro de mí. Una chispa diminuta en medio de la oscuridad. Valparaíso estaba a 5 horas de distancia, lejos de aquí, lejos de ellos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Necesitamos hablar. Voy para allá». Laura entró sin llamar. «Carmen, Alejandro está abajo. Dice que quiere explicarte todo».
Me miré en el espejo por primera vez en 2 días. Ojos hinchados, piel pálida, cabello enmarañado. La imagen perfecta de una mujer destruida. «Dile que suba», respondí, sintiendo cómo mi corazón se convertía en piedra. Es hora de que enfrente lo que ha hecho. Alejandro entró al apartamento con esa expresión que tan bien conocía. La misma que ponía cuando olvidaba nuestro aniversario o llegaba tarde a una cena importante. Una mezcla de disculpa y justificación anticipada. Pero esta vez, sus ojos evitaban los míos. «Carmen, sé que esto es difícil», comenzó sentándose frente a mí en la pequeña sala de Laura. ¿Difícil? Mi voz sonaba irreconocible, incluso para mí. Difícil es encontrar tu casa vacía después de un vuelo de 12 horas. Difícil es descubrir que tu marido y tu mejor amiga te han estado engañando. Esto no es difícil, Alejandro. Es despiadado. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que siempre hacía cuando se sentía acorralado. No fue planeado, Carmen. Simplemente sucedió. Sofía venía a la casa para asegurarse de que todo estuviera bien, como le pediste, y comenzamos a pasar tiempo juntos. ¿Y por eso tenían que vaciar nuestra casa? ¿Por eso tenían que convertir mis cosas en donaciones? Interrumpí, lanzándole la invitación arrugada. ¿Y esto? ¿También simplemente sucedió? Alejandro tomó la invitación, sus ojos finalmente mostrando algo parecido a la vergüenza. Queríamos esperar a que volvieras para decírtelo en persona, pero las cosas se aceleraron. La madre de Sofía está enferma y quiere vernos casados, así que adelantamos todo. Cada palabra era como un cuchillo. No solo me habían traicionado, sino que ahora intentaban justificarlo con excusas patéticas. ¿Y por qué mentiste a todos? ¿Diciendo que habíamos terminado antes de mi viaje? Se removió incómodo. Era más fácil así. La gente hace menos preguntas. Más fácil para ti, querrás decir. Me levanté, incapaz de seguir sentada frente a él. ¿Sabes qué? Quédense con todo. Los muebles, la casa. Incluso pueden quedarse con los amigos que prefirieron callar. No los necesito. Alejandro se levantó también, acercándose como si quisiera consolarme. Retrocedí. Carmen, sé que estás dolida. No tienes idea de lo que siento. Corté secamente. Y ya no te corresponde saberlo. Vete. Cuando la puerta se cerró tras él, caí de rodillas. Laura me encontró así, temblando en silencio. No había lágrimas, solo un vacío que amenazaba con consumirme. Acabo de responder ese correo, le dije cuando pudo calmarme. Tengo una entrevista de trabajo en Valparaíso la próxima semana. Laura me miró sorprendida. ¿Estás segura? Es muy pronto para tomar decisiones importantes. ¿Qué me queda aquí, Laura?, pregunté, extendiendo mis brazos para abarcar la nada que era ahora mi vida. Necesito irme, necesito respirar. 3 días después, estaba en un autobús rumbo a Valparaíso. La entrevista era al día siguiente, y Laura había insistido en reservarme una habitación en un buen hotel. «Tómate este tiempo para ti», me había dicho mientras me despedía. El viaje de 5 horas fue un extraño paréntesis. Con cada kilómetro que me alejaba de la ciudad, sentía que algo dentro de mí se aflojaba. No era paz, ni siquiera alivio, pero al menos podía respirar sin que cada inhalación doliera. La entrevista fue en un edificio moderno frente al puerto. La empresa, una agencia de marketing digital en expansión, buscaba a alguien para dirigir su departamento creativo. Entré con mi mejor traje, el único que había empacado antes de mi viaje anterior y que Laura había rescatado de las cajas. Diana Vidal, la directora ejecutiva, me recibió con una sonrisa franca. Era una mujer de unos 50 años, con un aire de autoridad natural que no necesitaba imponerse. «Tu portafolio es impresionante, Carmen», dijo mientras revisaba mi trabajo en su tablet, «pero debo confesar que estoy intrigada. ¿Por qué quieres dejar Santiago tan repentinamente?» Había ensayado una respuesta profesional, algo sobre nuevos desafíos y crecimiento personal. Pero frente a la mirada directa de Diana, las palabras preparadas se evaporaron. «Necesito un nuevo comienzo», respondí con sinceridad. «Mi vida personal se ha complicado, y creo que un cambio me ayudaría a reenfocarme en mi carrera». Diana asintió, como si mi respuesta no la sorprendiera. «¿Sabes por qué te llamé tan rápido después de recibir tu solicitud?».
Preguntó, dejando la tablet a un lado. Porque reconocí algo en tu trabajo. Una mezcla de técnica impecable y emoción genuina. Es raro encontrar ambas cualidades juntas. La entrevista continuó. Hablamos de proyectos potenciales, de mi visión para el departamento, de plazos y expectativas. Cuando terminamos, Diana me acompañó hasta el ascensor. Te llamaré mañana con nuestra decisión, dijo, extendiendo su mano. Pero entre nosotras, Carmen, creo que serías perfecta para este puesto. Regresé al hotel con una sensación extraña. Por primera vez en días, había pensado en algo, más que en la traición. Por 3 horas, había sido simplemente Carmen la profesional, no Carmen la engañada. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del hotel, recibí una llamada de mi madre. Carmen, hija, ¿cómo estás? Laura, nos contó que estás en Valparaíso. Su voz sonaba preocupada, pero también había algo más. ¿Culpa? Estoy bien, mamá, respondí mecánicamente. Tuve una entrevista de trabajo. ¿Trabajo? Pero hija, ¿no crees que deberías tomarte un tiempo? Después de lo que ha pasado, después de que mi marido me dejara por mi mejor amiga y nadie tuviera la decencia de advertirme, la interrumpí, sintiendo cómo la ira resurgía. ¿Ese lo que ha pasado? Mi madre guardó silencio por un momento. Lo siento, Carmen. Debimos decirte algo, pero Alejandro insistió en que ustedes ya habían hablado, que era un acuerdo. No había ningún acuerdo, mamá. Me mintió a mí y les mintió a todos ustedes. Otra pausa. Sofía vino a vernos ayer, dijo finalmente. Quería explicarnos su versión. Dijo que nunca quiso lastimarte, que las cosas simplemente sucedieron. Completé, recordando las mismas palabras vacías de Alejandro. Claro. Carmen, sé que estás herida, pero quizás deberías hablar con ella, escuchar su lado. Colgué. No podía soportarlo. Incluso mi madre parecía estar del lado de ellos buscando excusas, justificaciones. Esa noche apenas dormí. Mi mente oscilaba entre la rabia, el dolor y una determinación creciente de no dejarme hundir. A la mañana siguiente, Diana me llamó, como había prometido. El puesto es tuyo si lo quieres, Carmen. Podemos ofrecerte un buen paquete, incluyendo ayuda para la reubicación. ¿Qué dices? Miré por la ventana del hotel hacia el puerto de Valparaíso, con sus colores vibrantes y sus colinas empinadas. Tan diferente a Santiago, tan lejos de todos los recuerdos. Lo acepto, respondí sin vacilar. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Te parece bien en 2 semanas? Eso te dará tiempo para organizar tu mudanza. Después de colgar, me senté en la cama tratando de asimilar lo que acababa de hacer. Había aceptado un nuevo trabajo, en una nueva ciudad, iniciando una nueva vida. Todo en menos de 10 días desde mi regreso. No tenía idea de dónde viviría, ni cómo manejaría todos los aspectos prácticos. El divorcio, las finanzas compartidas, la casa que legalmente seguía siendo de ambos. Pero por primera vez desde que abrí esa puerta y encontré mi hogar vacío, sentí algo parecido a la esperanza. Durante el viaje de regreso a Santiago, hice una lista mental de las cosas que necesitaba resolver. Mi primer paso sería contratar un abogado. No para pelear por los muebles o la casa. Eso ya no me importaba, sino para asegurarme de que el divorcio fuera limpio y rápido. Quería cortar todos los lazos, empezar de cero. Laura me recibió con la noticia de que Alejandro había pasado por el apartamento buscándome nuevamente. Dijo que necesita que firmes algunos papeles sobre la casa, explicó. Parece que ya tienen un comprador, por supuesto. No bastaba con vaciarla, ahora querían venderla. Nuestra casa, donde habíamos planificado criar a nuestros hijos algún día. Dile que hable con mi abogado, respondí, sorprendiéndome a mí, misma con la frialdad de mi voz. Ya no tengo nada que discutir con él directamente. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Encontré un abogado recomendado por un colega de Laura. Inicié los trámites del divorcio. Empaqué las pocas pertenencias que me quedaban. Cada acción era un paso hacia mi nueva vida, lejos del dolor, lejos de la traición. Una semana antes de mi mudanza, mientras tomaba un café en el centro comercial cerca del apartamento de Laura, vi un salón de belleza. Me detuve frente al escaparate,
observando mi reflejo. El mismo cabello castaño largo que había llevado por años porque a Alejandro le gustaba. El mismo estilo conservador que Sofía siempre alababa, diciendo que me daba un aire elegante y distinguido. Entré sin pensarlo 2 veces. «Quiero un cambio completo», le dije a la estilista. Una mujer de cabello rosa y brazos tatuados. Algo totalmente diferente. 3 horas después, salí del salón con el cabello corto y teñido de un rojo intenso. Me sentía extraña, como si estuviera viendo a otra persona en cada escaparate que pasaba. Pero también sentía una libertad que no había experimentado en años. Cuando llegué al apartamento, Laura casi deja caer su taza de té. «Carmen, ¿te ves?» «Diferente». Sonreí, por primera vez en muchos días. Ese es exactamente el punto. Esa noche, mientras empacaba las últimas cajas, recibí un mensaje de Diana. Había encontrado un pequeño apartamento cerca de la oficina que podría interesarme. Adjuntaba fotos de un espacio luminoso con vista al mar. «Es perfecto», respondí. Y lo era. Perfecto no porque fuera lujoso o grande, sino porque representaba mi futuro. Un futuro que yo estaba construyendo paso a paso, desde las cenizas de mi vida anterior. 2 días antes de mi partida, mientras volvía de comprar algunas cosas para el viaje, vi a Sofía en la distancia. Estaba saliendo de una boutique de novias, radiante en un vestido blanco, rodeada de lo que supuse serían sus damas de honor. No me vio, y yo no hice nada para llamar su atención. En lugar de la rabia que esperaba sentir, experimenté una extraña claridad. Algún día, quizás, el dolor desaparecería por completo. Y cuando ese día llegara, estaría lista para enfrentarlos a ambos, no desde la vulnerabilidad, sino desde la fuerza de quien ha sobrevivido y se ha reinventado. La mañana de mi partida, Laura me abrazó con fuerza en la estación de autobuses. «Prométeme que estarás bien», susurró, «y que volverás a visitarnos». «Lo prometo», respondí apretando su mano, «pero necesito este tiempo lejos». Mientras el autobús avanzaba hacia Valparaíso, hacia mi nuevo hogar y mi nuevo trabajo, sentí que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma. La Carmen que había vivido para complacer a otros, para ser la esposa perfecta y la amiga incondicional. Esa Carmen había muerto el día que encontró su casa vacía y un convite de boda que nunca debió existir. La mujer que viajaba hacia Valparaíso, con su cabello rojo brillante y su determinación inquebrantable, era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a vivir en sus propios términos. Y ese era solo el comienzo. 6 meses en Valparaíso transformaron mi vida por completo. El pequeño apartamento con vista al mar se convirtió en mi santuario. Diana no solo fue mi jefa, sino también mi mentora y, eventualmente, mi amiga. Bajo su guía, el departamento creativo floreció, ganando 3 cuentas importantes que pusieron a la agencia en el mapa nacional. Mi cabello, ahora de un color caoba más sofisticado que el rojo intenso inicial, complementaba mi nuevo guardarropa. Ya no me vestía para complacer a nadie más que a mí misma. Mi estilo se había vuelto más audaz, más auténtico, como yo. Cuando Diana entró a mi oficina aquella mañana de junio, supe inmediatamente que algo importante había sucedido. «Ganamos. La cuenta de Vanguardia», anunció sin preámbulos. «Quieren que dirijas personalmente la campaña». Mi corazón dio un vuelco. Vanguardia era una de las empresas más prestigiosas del país, con sede en Santiago. Trabajar con ellos significaría un enorme impulso para mi carrera y volver a la ciudad que había dejado atrás. «La presentación inicial es en 3 semanas», continuó Diana, observándome atentamente. «Necesitarás quedarte allá unos días. ¿Crees que estás lista? ¿Estaba lista para regresar?» Durante estos meses, había esquivado cuidadosamente todo lo relacionado con mi vida anterior. Mi divorcio se finalizó sin que tuviera que ver a Alejandro en persona. Laura venía a visitarme regularmente, trayendo noticias que yo fingía no me interesaban. Sabía, por ejemplo, que Alejandro y Sofía se habían casado según lo planeado, que vivían en Las Palmas rodeados de mis antiguas pertenencias, que mis ex amigos habían elegido, en su mayoría, mantenerse cerca de ellos. «Estoy lista», respondí con una seguridad que me sorprendió. «Es solo trabajo, después de todo». Diana sonrió, pero sus ojos revelaban que entendía perfectamente lo que significaba para mí.
Carmen, cuando llegaste aquí, eras como un pajarito con el ala rota. Ahora estás lista para volar. Ve a Santiago, deslúmbralos con tu talento y demuéstrate a ti misma lo lejos que has llegado. 3 semanas después, bajé del avión en Santiago sintiéndome como una extranjera en la ciudad donde había pasado toda mi vida. Mi asistente Mateo me acompañaba, cargando nuestros portafolios. El hotel donde nos hospedaríamos estaba a pocas cuadras de las oficinas de Vanguardia, en el corazón financiero de la ciudad. ¿Primera vez en Santiago?, preguntó el taxista mientras conducía desde el aeropuerto. Sonreí ante la ironía. Algo así. La presentación con Vanguardia estaba programada para la mañana siguiente. Esa noche, después de revisar los últimos detalles con Mateo, decidí salir a caminar. Necesitaba reaclimatarme, enfrentarme a los fantasmas que había dejado atrás. Sin pensarlo, mis pasos me llevaron cerca de mi antiguo barrio. Me detuve en una esquina, contemplando la posibilidad de pasar frente a la que había sido mi casa. ¿Viviría otra familia allí ahora? ¿O seguiría vacía, esperando compradores? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Laura. «No puedo creer que estés aquí y no me hayas avisado», exclamó sin saludar. Mateo me contactó. Por supuesto que lo había hecho. Mi asistente era tan eficiente como entrometido. «Acabo de llegar», me excusé. «Iba a llamarte mañana después de la presentación». «Mentirosa», respondió con cariño. «Estoy saliendo para tu hotel. Necesitamos ponernos al día». 1 hora después, estábamos en el bar del hotel, brindando. Por mi regreso, Laura me observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. «Estás irreconocible, Carmen. Y no hablo solo del pelo. Es todo en ti». Bebí un sorbo de mi martini, sonriendo. La vida me cambió. Yo decidí cambiar con ella. Laura jugueteó, con su copa repentinamente seria. «Hay algo que debes saber», dijo finalmente. «Vanguardia está organizando un cóctel mañana después de las presentaciones. Alejandro y Sofía estarán allí. Él maneja las relaciones públicas de uno de sus principales accionistas». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Por supuesto, que el universo no me permitiría un regreso tranquilo. «¿Lo sabías antes de aceptar el proyecto?», preguntó Laura, estudiando mi reacción. «No», admití. «Pero no cambia nada. Estoy aquí por trabajo». «¿Estás segura? Porque puedo acompañarte si quieres apoyo moral». Negué con la cabeza. «Necesito hacer esto sola, Laura. Han pasado 6 meses. Ya no soy la misma persona que se fue». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en el inminente encuentro. Durante meses había imaginado cómo sería ver a Alejandro y Sofía nuevamente. En mis fantasías, yo siempre aparecía radiante y exitosa, mientras ellos se deshacían en disculpas y arrepentimiento. La realidad, sabía, sería diferente. Ellos seguirían con sus vidas, probablemente felices, sin pensar mucho en la mujer, que habían lastimado. Y yo tendría que aceptarlo y seguir adelante, demostrando que su traición no me definía. Con esa resolución, me dormí pensando no en ellos, sino en la presentación del día siguiente, en cómo impresionaría a Vanguardia con mis ideas innovadoras, en cómo este proyecto podría catapultar mi carrera a niveles que nunca imaginé. A la mañana siguiente, mientras me vestía con mi traje favorito, un conjunto azul marino que resaltaba mi nueva confianza, recibí un mensaje de Diana. «Deslúmbralos. Eres fuego». Sonreí, sintiendo la certeza de que, independientemente de lo que ocurriera en el cóctel, la presentación sería un éxito. Había trabajado demasiado duro, había crecido demasiado, para permitir que mi pasado ensombreciera mi futuro profesional. Mateo me esperaba en el lobby, impecable como siempre, con los materiales listos. «¿Lista para conquistar Santiago, jefa?», preguntó con una sonrisa cómplice. «Más que lista», respondí, dirigiéndome hacia la puerta. «Es hora de mostrarles quién soy ahora». La presentación fue impecable. Los ejecutivos de Vanguardia quedaron impresionados con nuestra propuesta para revitalizar su marca. Cuando terminamos, la sala estalló en aplausos. «Señora Morales, esto supera ampliamente nuestras expectativas», dijo Javier Soto, el director de marketing. «Esperamos verla esta noche en el cóctel para discutir los siguientes pasos». Asentí con una sonrisa profesional, ignorando el nudo en mi estómago. Había reclamado mi apellido de soltera tras el divorcio. Un pequeño acto de
reapropiación que significaba mucho para mí. A las 7, llegamos al elegante edificio donde se celebraría el cóctel. Me había esmerado en mi apariencia. Un vestido negro ajustado que nunca me habría atrevido a usar antes, tacones rojos que hacían juego con mi cabello, y un maquillaje que resaltaba mis rasgos con intensidad. «Jefa, pareces lista para la guerra», comentó Mateo mientras subíamos en el ascensor. «No es una guerra», corregí. «Es una declaración». El salón estaba lleno de ejecutivos y socios de vanguardia. Me moví con una confianza que antes habría tenido que fingir, pero que ahora fluía naturalmente. Las conversaciones sobre estrategias de marketing me mantenían en terreno seguro. Entonces, los vi. Alejandro y Sofía acababan de entrar al salón. Él, elegante como siempre en su traje gris. Ella, deslumbrante en un vestido azul que reconocí de inmediato. Lo habíamos comprado juntas en nuestro último viaje a Buenos Aires. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Sofía, cómo Alejandro se tensaba, visiblemente. No esperaban verme allí, y ciertamente no a esta versión de mí. Durante la siguiente media hora, mantuve la compostura mientras sentía sus miradas. Finalmente, cuando me dirigía al bar, Sofía apareció a mi lado. «Carmen», dijo en voz baja. «No sabía que estarías aquí». La miré directamente. Sus ojos, que antes encontraba cálidos, ahora me parecían vacíos. «Evidentemente», respondí con calma. «¿Cómo has estado, Sofía?» Pareció desconcertada por mi tono cordial. Esperaba lágrimas, reproches, cualquier cosa menos esta fría cortesía. «Bien, gracias», titubeó. «Te ves diferente». «Lo soy». Un silencio incómodo cayó entre nosotras. Tantos años de amistad reducidos a cortesías vacías. «Carmen, nunca tuve la oportunidad de explicarte». «No hay nada que explicar», la interrumpí suavemente. «Las acciones hablan más que las palabras». Alejandro se acercó entonces, colocándose junto a Sofía. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y curiosidad. «Carmen», saludó con la voz quebrada. «No esperábamos verte». «Eso parece ser el consenso», sonreí levantando mi copa. «Estoy aquí representando a mi agencia. Acabamos de ganar la cuenta de vanguardia». La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. En su mundo, yo debería estar aún devastada, no triunfando profesionalmente. «¡Felicidades!», dijo Alejandro incómodo. «Siempre supe que eras talentosa». «Qué curioso», repliqué. «Recuerdo que solías decir que me faltaba ambición». «Sí», removió nervioso. A su lado, Sofía parecía querer desaparecer. «Las cosas no salieron como esperábamos, Carmen», dijo Alejandro. «La casa sigue sin venderse y pueden quedársela». Interrumpí con un gesto despreocupado. «De hecho, pueden quedarse con todo. Mi vida en Valparaíso es exactamente lo que necesitaba». Mateo apareció entonces, salvándome de prolongar aquella conversación. «Jefa, el señor Soto te busca para concretar los términos del contrato». Me despedí con un asentimiento educado y me alejé, sintiendo un extraño alivio. El encuentro que tanto había temido resultó ser anticlimático. No experimenté la ira que esperaba, ni el dolor punzante. Solo una distante compasión por dos personas que parecían mucho menos imponentes de lo que recordaba. Mientras discutía los detalles con Javier, noté que Alejandro no dejaba de mirarme. Su expresión había cambiado. Ya no era incomodidad, sino algo más cercano a la añoranza. Más tarde, cuando la reunión comenzaba a dispersarse, se acercó nuevamente, esta vez solo. «Te ves bien, Carmen», dijo en voz baja. «Muy bien, de hecho». «Gracias», respondí sin inflexión. «¿Podríamos hablar? ¿Tomar un café antes de que vuelvas a Valparaíso? Hay cosas que quisiera explicarte». Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez en meses. El hombre que una vez fue el centro de mi universo ahora parecía más pequeño, menos seguro. «No hay nada que explicar, Alejandro», dije con calma. «Ya no importa. Pero yo necesito. Lo que tú necesites dejó de ser mi prioridad hace tiempo». Le corté. «Tengo una vida nueva ahora. Una que construí yo sola desde cero». Sus ojos se llenaron de algo parecido al arrepentimiento. «Nunca quisimos lastimarte así. Las cosas simplemente sucedieron», completé. «Sí, ya conozco esa historia». Al otro lado del salón, Sofía nos observaba con expresión tensa. Noté que retorcía nerviosamente su anillo de bodas.
¿Eres feliz, Alejandro? Pregunté, de repente. La pregunta pareció descolocarlo. Esperaba recriminaciones, no interés genuino. ¿Yo? Vaciló. Estamos ajustándonos. Su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. El cuento de hadas que habían imaginado se estaba desvaneciendo en la rutina diaria. Espero que encuentres la paz, dije sinceramente. Yo ya encontré la mía. Me despedí con un ligero toque en su brazo y regresé junto a Mateo. Al salir del salón, sentí la mirada de ambos siguiéndome, pero no volteé. En el taxi de regreso, Mateo finalmente habló. ¿Quiénes eran esos dos que no te quitaban los ojos de encima? Sonreí mirando las luces de la ciudad. Fantasmas del pasado, nada más. Esa noche recibí un mensaje de Laura. ¿Cómo fue? Liberador, respondí. Lo era. Viéndolos, hablando con ellos, comprendí que ya no tenían poder sobre mí. El dolor que me habían causado ya no definía quién era yo. A la mañana siguiente, vi en mi teléfono una notificación. Javier había publicado una foto del equipo de vanguardia con nosotros. Entre los me gusta, reconocí el nombre de Sofía. Un pequeño gesto que hablaba volúmenes. Mientras empacaba, recibí una llamada de Javier Soto. Carmen, tenemos una propuesta para ti. Queremos que dirijas personalmente el proyecto, lo que significaría trasladarte a Santiago por unos meses. La compensación sería considerable. Mi primer impulso fue rechazar. Valparaíso era mi refugio, pero entonces comprendí. Ya no necesitaba esconderme, ya no necesitaba huir. Lo pensaré, Javier, respondí. Te daré mi respuesta mañana. Al colgar, una sonrisa se dibujó en mis labios. Regresar a Santiago no sería una derrota, sino una victoria. La prueba definitiva de que había superado no solo la traición, sino también el miedo a encontrarme con mi pasado. Regresé a Valparaíso con la propuesta de vanguardia resonando en mi mente. Diana me escuchó atentamente mientras le explicaba los detalles en su oficina con vista al mar. 3 meses en Santiago, reflexionó. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Hace 6 meses no hubiera sido capaz, admití, pero ahora eres otra, completó Diana con una sonrisa orgullosa. Los vi, ¿verdad? A tu ex y a tu ex amiga. Asentí. No me sorprendía que Diana lo intuyera. Había aprendido a leerme como pocos. Fue menos dramático de lo que imaginaba, confesé. Casi. Decepcionante. Diana soltó una carcajada. Por supuesto que lo fue. Esperabas monstruos y solo encontraste personas comunes y corrientes. Personas que, me atrevo a adivinar, no lucen tan felices como deberían. Alejandro admitió que están ajustándose. Hice comillas con los dedos. Y Sofía parecía tan tensa como un gato en una habitación llena de mecedoras. Diana se reclinó en su silla, observándome con esa mirada penetrante que reservaba para los momentos importantes. ¿Y tú cómo te sentiste? Reflexioné sobre la pregunta. ¿Cómo me había sentido realmente al verlos? Libre, respondí finalmente, como si me hubieran quitado un peso que no sabía que seguía cargando. Diana asintió con aprobación. Luego miró hacia el mar a través de su ventana. Carmen, cuando llegaste aquí, eras una mujer herida buscando un escondite. Te di trabajo porque vi potencial en ti, pero también porque reconocí tu dolor. El mismo que sentí cuando mi marido me dejó por mi asistente hace 15 años. La revelación me sorprendió. Diana, siempre tan reservada sobre su vida personal, nunca había compartido esto conmigo. No lo sabía, murmuré, porque superarlo significó no tener que mencionarlo. Cada vez que me presentaba, sonrió con sabiduría. Ahora, sobre esta propuesta, creo que deberías aceptarla. ¿En serio? Pregunté sorprendida por su respuesta directa. El éxito no es solo construir algo nuevo, Carmen. A veces es regresar al lugar donde te rompiste y demostrar que ya no hay grietas. Sus palabras me acompañaron durante días mientras consideraba la oferta. Finalmente, 3 días después, llamé a Javier para aceptar. La semana siguiente ya estaba buscando un apartamento temporal en Santiago. Laura se ofreció a ayudarme. Tengo una amiga que alquila un ático en el centro, me dijo. Tiene una vista espectacular de la ciudad. El apartamento resultó ser
Perfecto, luminoso, moderno y lo más importante, sin ninguna conexión con mi vida anterior. Lo alquilé de inmediato. Mi regreso a Santiago causó cierto revuelo en mi antiguo círculo social. Antiguos conocidos empezaron a contactarme, curiosos sobre mi nueva posición en Vanguardia. Entre ellos, Marta, una vieja amiga que se había distanciado tras mi divorcio. No sabía cómo contactarte después de... Bueno, todo, confesó durante un café. Alejandro y Sofía de repente estaban juntos, y tú simplemente desapareciste. La miré sin rencor. Entendía la incómoda posición en la que muchos se habían encontrado. Hice lo que necesitaba hacer para sanar. Respondí simplemente. Marta me observó con nueva admiración. Te ves increíble, Carmen. Y ese proyecto con Vanguardia. Todos están hablando de ello. A medida que el proyecto avanzaba, mi confianza crecía. Las reuniones con el equipo de Vanguardia eran productivas y estimulantes. Javier no escatimaba elogios sobre mi trabajo, y pronto se corrió la voz de que la nueva directora creativa estaba revolucionando la marca. Un mes después de mi regreso, mientras trabajaba tarde en la oficina, recibí un mensaje inesperado de Sofía. ¿Podríamos hablar? Solo nosotras. Dudé. ¿Qué podría querer decirme que no hubiera dicho ya con sus acciones? Pero la curiosidad pudo más. Acordamos vernos en una cafetería neutral, no en aquella donde solíamos reunirnos. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, sola en una mesa del rincón, luciendo notablemente menos radiante que en el cóctel. «Gracias por venir», dijo, con voz apenas audible. «¿De qué querías hablar?», pregunté directamente, sin hostilidad, pero sin calidez. Sofía jugueteó con su taza de café antes de responder. «Quería disculparme», dijo finalmente. «No por amar a Alejandro, sino por cómo manejamos todo. Por vaciar tu casa, por las mentiras, por la crueldad innecesaria». Sus palabras parecían sinceras, pero llegaban demasiado tarde. «¿Por qué ahora, Sofía? Han pasado más de 6 meses». Bajó la mirada. «Porque verte en ese cóctel tan segura, tan en paz, me hizo darme cuenta de que nosotros no lo estamos». Ahí estaba. La confesión que no necesitaba escuchar para saber que era cierta. ¿Problemas en el paraíso?, pregunté sin malicia real. Alejandro no es quien creí que era, admitió. O quizás yo esperaba demasiado. Cuando te traicionamos, había tanta adrenalina, tanta pasión. Pero luego, en la cotidianidad. Dejó la frase incompleta, pero entendí perfectamente. La emoción de lo prohibido se había desvanecido, dejando solo la realidad de 2 personas que habían construido su relación sobre una traición. ¿Sabes qué es lo irónico?, continuó Sofía. Los muebles que tanto insistimos en llevarnos, los terminamos vendiendo casi todos. Alejandro dijo que traían malos recuerdos. No pude evitar una sonrisa triste. Esos muebles que tanto significaron para mí habían sido descartados, igual que yo. ¿Qué quieres de mí, Sofía?, pregunté finalmente. ¿Absolución? ¿Amistad? Porque no puedo ofrecerte ninguna de las dos. Solo quería que supieras que lo siento, respondió con lágrimas en los ojos. Y que te admiro por cómo has reconstruido tu vida. Me levanté, dejando algunos billetes sobre la mesa para mi café sin tocar. Gracias por las disculpas, pero ya no las necesito. Mi paz no depende de tu arrepentimiento. Salí de la cafetería sintiéndome extrañamente ligera. El último hilo invisible que me ataba a mi vida anterior se había cortado. Al día siguiente, mientras presentaba los avances del proyecto a Javier, mencionó algo inesperado. ¿Sabes? El proyecto está yendo tan bien que estamos considerando extender nuestra colaboración más allá de estos 3 meses. Incluso estaríamos dispuestos a abrir una oficina en Valparaíso para facilitar el trabajo conjunto. La oferta era tentadora, una validación profesional y la oportunidad de mantener un pie en ambas ciudades. Lo consideraré seriamente, respondí genuinamente interesada. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi ático temporal, recibí una llamada de Diana. ¿Cómo? ¿Va todo por allá, conquistadora?, preguntó con su habitual tono desenfadado. Le conté sobre la oferta de Vanguardia y mi encuentro con Sofía. Diana escuchó atentamente. «Suena como si Santiago ya no fuera un campo minado para ti», observó. «Es extraño», admití. «Esta ciudad que tanto dolía ahora es solo una ciudad, con oportunidades, con belleza propia». «¿Y qué piensas hacer?». «Creo que aceptaré la extensión del proyecto.
decidí en ese momento. Pero mantendré mi apartamento en Valparaíso. Es mi refugio, mi espacio sagrado. Sabia decisión, aprobó Diana. Siempre es bueno tener un lugar al que regresar. Un mes después, mientras supervisaba una sesión de fotos para la campaña de Vanguardia, recibí un mensaje de Laura. ¿Sabías que hoy era la boda de Marta? Adivina quién vino solo. Adjuntó una foto donde se veía a Alejandro en un rincón del salón, con una copa en la mano, observando la pista de baile con expresión ausente. No respondí. La vida de Alejandro ya no me concernía. Si su matrimonio con Sofía estaba fallando, era asunto suyo, no mío. Esa misma tarde conocí a Gabriel, el nuevo director de arte contratado para la siguiente fase del proyecto. Era un hombre de ojos amables y sonrisa genuina que hablaba de tipografías con la misma pasión con que yo hablaba de estrategias de marca. Cuando me invitó a cenar para discutir conceptos creativos, supe que era más que una reunión de trabajo. Y por primera vez en casi un año, sentí ese cosquilleo de anticipación, esa emoción de conocer a alguien nuevo sin el peso del pasado. Acepté. Ya no tenía miedo de abrir mi corazón nuevamente. La traición de Alejandro y Sofía ya no definía mi capacidad de confiar o amar. En la inauguración oficial de la campaña de Vanguardia, 3 meses después de mi regreso a Santiago, me encontré rodeada de personas que me respetaban por mi talento, no por ser la ex de Alejandro o la amiga traicionada de Sofía. Gabriel estaba a mi lado, nuestras manos ocasionalmente rozándose en una intimidad nueva pero prometedora. Diana había volado desde Valparaíso para el evento y observaba todo con evidente orgullo maternal. Cuando Javier levantó su copa para brindar por el éxito de la campaña y mi liderazgo, sentí una profunda satisfacción que iba más allá del reconocimiento profesional. Esta era mi verdadera victoria, no solo haber sobrevivido a la traición, sino haber florecido a partir de ella, haber transformado el peor momento de mi vida en el catalizador de mi renacimiento. Al día siguiente, mientras preparaba mi regreso temporal a Valparaíso, recibí un sobre bajo mi puerta. Dentro había una llave y una nota escrita con letra elegante que reconocí de inmediato. Siempre fue tuya. Lo siento por todo. Ah. Era la llave de nuestra antigua casa. Un gesto simbólico, quizás el único sincero que Alejandro había tenido hacia mí en mucho tiempo. La guardé en mi bolsillo, sin sentir nada más que una tranquila aceptación. Esa casa, igual que el matrimonio que había albergado, ya no existía para mí excepto como un recuerdo lejano. Mi hogar estaba ahora en los espacios que yo misma había creado. En mi apartamento frente al mar en Valparaíso, en mi ático temporal en Santiago, en la red de nuevas relaciones que había tejido, en la mujer fuerte y completa en que me había convertido. Ya no era la Carmen que regresó para encontrar su casa vacía y un convite de boda que nunca debió existir. Era una mujer que había mirado al abismo de la traición y en lugar de caer, había aprendido a volar.